Argentina, el país del fútbol, la gambeta, el tango, el mate, las empanadas, el dulce de leche, la murga y por supuesto del rock nacional. El pogo más grande del mundo. Nuestro país es considerado como el más eufórico y pasional del planeta, algo que se ve reflejado en todo pogo, en cada agite y en cada entrega, tanto en recitales de bandas extranjeras como también de bandas locales, dejando siempre boquiabiertos a propios y extraños que se topan con este folclore futbolero a modo de procesión religiosa por una simple banda de música. Pero, ¿qué dirías si te contara que no siempre fue así y que por cada década fue mutando y remodificándose los códigos y patrones de conducta del público del rock argentino a través de los años? No es lo mismo el público de la década de los 80 con el de los 2000 o el de la actualidad, tanto en cómo se agitaba, sus narrativas, creencias y el contexto social. Así que ponete cómodo, aplastá el culito en el sofá, abrite una cerveza o prepárate el mate, que acá te voy a contar cómo era el público argentino del rock nacional por cada década hasta su actualidad. No lo soñé. Si bien el rock nacional se comenzó a gestar musicalmente en los años 60, durante los 70 comenzaron a verse las primeras tribus, algunas ligadas al movimiento hippie que estaba latente por aquellos años en todo el mundo. El público argentino comenzó a adoptar ciertos estereotipos, equipos, instrumentos y música proveniente del exterior, aunque modificadas con impronta local. Si bien los registros de la época son confusos, no nos detendremos en la década de los 70 al ser fuertemente interrumpida a mitad del periodo por la dictadura y la desaparición de personas, remodificando todo el ecosistema y narrativa de nuestro rock nacional, tanto musical y socialmente de manera drástica. Así que para no complicarnos la vida, saltaremos directamente a la década de los 80. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. La década empezó bastante mal, al igual que todas las que voy a mencionar. Nos encontramos con una Argentina que estaba sufriendo económicamente, como todas las que te voy a mencionar, y que vivía los últimos años de la dictadura. Las congregaciones de gente volvieron a tomar protagonismo en ese 1982 con la fuerte convocatoria que tuvo la marcha de la CGT Paz, Pan y Trabajo. Y pegadito ese mismo año tuvimos la fuerte piña de la Guerra de las Malvinas. Ya habían varias bandas emergentes y festivales en la escena, el entorno no era masivo. Masivo, bro. Masivo. Era más un underground clandestino con alguna que otra servilleta infiltrada entre el público buscando posibles militantes de izquierda que pertenezcan a algún foco guerrillero de la década anterior. La Guerra de Malvinas significó un quiebre en la línea de tiempo, por la razón que al estar en conflicto con el Reino Unido, la música en inglés comenzó a prohibirse y dar más importancia al escenario local en bandas comerciales que ya venían resonando como Serú Girán o la versión solista de Charly García, Spinetta, Los Abuelos de la Nada, Fito Páez, Soda Stereo, entre otros. Pero también las productoras discográficas del país comenzaron a poner en sus ojos el escenario emergente de nuevos géneros que comenzaban a asomar en el circuito porteño, como el punk de la mano de Los Violadores, el heavy metal y el hard rock con bandas como B8 y Riff, el reggae con bandas como Los Pericos o la Hurlingham Reggae Band. Y hablando de esta última, tenía integrantes del siguiente caso, una banda que en esos años quebró todo pensamiento y lógica cuadrada con respecto a los géneros y que incluía cada una de las anteriores géneros mencionados, la que fue Sumo. Vamos a ir con Fuck You, man. Fuck You. ¡Anda, tuaca! You know I can't tell a fucking lie. I don't tell a bleeding Lord. I don't want anybody cause I just see bleeding scars. Smack is all I see. I don't want to see it now. I don't need anybody cause you're just a stupid cow. Yeah. No. Fuck you. Una banda que tenía de cantante un pelado italiano que cantaba en inglés, que reemplazaba su adicción a la heroína con ginebra y que en todos lados lo tildaban de loco para recontra resumirlo. Pero este tano desconocido y peculiar había vivido en carne propia la explosión del punk y el post-punk en Europa, y al trabajar en una disquería en esos años fue incorporando otros géneros como el reggae. Así fue que cuando viajó a nuestro país para rehabilitarse de sus adicciones, trajo consigo todo su conocimiento musical y terminó juntando todo en una sola banda que demolería literal y no tan literalmente todo recinto que tocara.
En paralelo, también veríamos la aparición en escena de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que sobrevivió a la época de la dictadura y tenía en su música y letras de doble sentido tintes oscuros por momentos de película erótica de terror, pero siempre marcando con bastante estilo en sus puestas en escena, en especial de su cantante. Tenía facha el indio. Luego de que en diciembre de 1983 retorne la democracia, se comenzó a respirar un aire de primavera y libertad, pero hasta cierto punto porque la dictadura todavía seguía presente en las calles con la policía y los servicios de inteligencia. Aún así, la juventud empezó a soltar sus rotas cadenas para acercarse a oír el grito sagrado de los instrumentos en festivales o pubs de rock que comenzaban a tomar protagonismo en aquella época en cada show, que a propósito terminaba siempre con razias policiales llevándose detenidos a los jóvenes y músicos por el mero hecho a juntarse a escuchar rock. Si bien se había retornado a la democracia, el camino a la identidad cultural de miles de jóvenes era bastante largo y duro de recorrer. Pero vamos al motivo de esta serie de investigaciones. ¿Cómo era el público de esta época de esta primavera cultural del under? Pues el ambiente no se asemeja a nada parecido a lo que hay en la actualidad, o hasta hace unos largos años atrás. La gente en los 80 era bastante hostil, en los shows era muy común estar parado y de repente te comías una piña sin saber de dónde vino. Era normal que huelen botellas de vidrio dentro del recinto, que te desnuquen por una patada de algún punky que bailaba el pogo, porque en esa época el pogo se bailaba, y que en su nebulosa alterada por vino en cartón se expresaba libremente sin importarle arrancar de la cabeza a alguno del público. Era muy común que el local termine siempre destruido. Las sillas de plástico eran los elementos favoritos para canalizar tantos sentimientos encontrados. Al cantante siempre se lo insultaba o escupía, si no pregúntenle a Ricky Espinosa. Al cantante no se lo veneraba como se hace actualmente. Por ejemplo, a Luca Prodan se le solía gritar: ¡Salí, pelado p***! ¿Pelado careta? Será tu pija, pelado careta. Y el público en todos los géneros musicales solía ser bastante desafiante también en la calle. Sin embargo, esta agresividad contenida por años de represión solamente quedaba dentro de los recitales. Cabe aclarar que en esos años tampoco existía ese sentimiento de camaradería que vivimos hoy en el público de nuestro rock nacional. Dentro de los pubs y recitales, la gente hablaba muy poco entre ellos. Cada uno estaba en su mundo y se tenían que cumplir a rajatabla códigos silenciosos que los que iban a curtir este mambo ya debían percibir rápidamente de antemano si no querían pasarla mal. La única conexión entre el público en esos años era la de empuje cuando tocaba la banda. Y no menor, la gente de esa época era hiper machista. Toco la batería de las groupies. Los chicos que iban a los recitales tampoco se quedaban atrás, pues también había muy pocas mujeres entre el público y las que había siempre estaban dobladas por estupefacientes. A finales de la década de los 80, el público se fue volviendo más barrial, más que nada en el ambiente del punk, que era el más marginal de todos. Actualmente, si vemos a un rolinga, es sinónimo de hippie o de barrio, pero en esa época eran considerados con el término careta, porque en esa época eran de clase media tirando para arriba en su mayoría. Pero en paralelo a todo este fenómeno cultural del under, se venía gestando otro fenómeno mucho más fuerte que alcanzaría a todos los barrios de clases populares: la cultura del aguante. La de coser, está la barra que nadie puede correr. A esto hacíamos referencia antes, ¿no? Esperemos que de aquí en más no pase a mayores, otra tribuna. En esos años 80, los barra bravas de las hinchadas del fútbol argentino tuvieron sus años de gloria, y con gloria me refiero en términos violentos. La más peligrosa de esos años era la barra de Boca, más conocida como la 12 y comandada por el Abuelo. A principios de los 80 se puso de moda el uso de la pirotecnia en los partidos, puntualmente a partir de 1983, cuando la mismísima 12, en un partido de Boca Racing en la Bombonera, arrajó bengalas de barco a modo de intimidación en pleno partido, y terminó con la vida de un hincha de la academia cuando una de estas bengalas le impactó en el cuello del joven. Estas prácticas comenzaron a ser copiadas y volverse muy comunes en todas las hinchadas del fútbol argentino. El fenómeno que alcanzó a todo el barrio alcanzaba también a la gente marginal del rock.
que en su lenguaje y conducta reproducía estereotipos vividos en los paravalanchas de la tribuna. Fue tan de moda que se puso la cultura barra brava en los 80 que los Redondos comenzaron a tocar instrumentales de canciones de cancha en sus recitales. Y no se sabe puntualmente en qué año comenzaron a hacer esto, si en 1987 o 1988. Cuestión que el público barrial de a finales de esa época paró la oreja y activó su sentimiento futbolero, o mejor dicho de barra brava, a tal punto que comenzaron inocentemente a cantar canciones de cancha pero dedicadas a los Redondos. Y que a la misma banda le gustó esta respuesta. Gracias, sí. Cada día te quiero más. Oh, los Redondos, sentimiento, no puedo parar. Ole, ole, cada día te quiero más. Oh, los Redondos, sentimiento, no puedo parar. Lo que no sabían era que nacía algo más grande que todos ellos y que hasta la fecha sigue perdurando de distintas maneras: la cultura del aguante dentro del rock nacional. Pero para cerrar esta etapa hay que analizar que el público de los 80 rompía con la onda sinfónica de los 70 de hacer el show en sillas de plástico para directamente hacerlas volar. Con testimonios recopilados en esta sección nos comentaban que no sabías si volvías sano a tu casa, los shows siempre eran caóticos y era una mezcla de la fascinación por escuchar música nueva combinadas con miedo por mirar a todos los costados por si la ligabas de arriba una trompada. El periodismo considera esta época como la dorada del rock nacional, pero esto más que nada lo dicen porque se quedaron con bandas más cercanas al pop como Calamaro o Fito Páez, por mencionar algunos, discriminando y poniendo bajo la alfombra al resto de bandas y público, claramente por no ser muy blanco o bonito. Para concluir, sea el estrato social que sea, el público era súper hostil en diferentes grados, súper machista y poco amigable entre el mismo público. Pero aún así, esta primavera cultural post-dictadura dejaba plantados los cimientos para que la siguiente generación se encargue de construir lo que vendría más adelante, la generación de los 90. Si sos de otra generación ajena a los 80, te invito a reflexionar y poner en los comentarios si vos en tu contexto actual hubieras sobrevivido estando presente entre estos muchachos. Y si sos de los 80 como mi amigo el Rolo Gutiérrez, que me ayudó en algunos puntos con esta etapa, te invito a que añadas también en los comentarios tus experiencias y aventuras de esos años. Te invito a darle me gusta y suscribirte y activar la campanita para que te avisa cuando salga la siguiente etapa, los 90. Por último, si te interesa donar platita para motivar al canal en más investigaciones como esta, te dejo el enlace de Mercado Pago y de PayPal si sos del exterior. Soy Juan Pablo Molina y eso es todo por hoy. Abrazo.